que las personas puedan vivir la vida que quieren y no la que les tocó. Entonces eso también lo habilita el dinero. Hay que hacerle doble clic a eso. Antro presenta Hablando como los locos. El capítulo de hoy se titula Reforma pensional, inversión y ahorro explicados con plastilina. Nuestra invitada es Carolina Rodríguez Oviedo, una apasionada del marketing y madre dedicada de 2 hijos. Casada y comprometida con su familia, Carolina ha enfocado su carrera en mejorar la vida financiera de los colombianos a través de su trabajo en Scandia, una empresa líder en el sector financiero en Colombia. Actualmente, dirige el equipo de mercadeo para Colombia y México, creando estrategias que conectan de manera auténtica el propósito de las marcas con la vida diaria de las personas. Graduada en Administración de Empresas en la Universidad de Calgary y con más de una década de experiencia en marketing, Carolina se destaca por su habilidad para contar historias que no solo resuenan, sino que también generan un impacto positivo en la comunidad. Bueno, Caro, bienvenida a esta Casa Antro, que es tu casa por más de 5 años que nos conocemos. Bienvenida a nuestro podcast Hablando como los locos. Tengo el placer de conocer a Caro ya hace más de 5 años. Hemos sido en algunos casos su agencia de publicidad. Más adelante vamos a hablar de un proyecto que creo que nos vinculó y nos apasionó, y eso ya estamos jugadas en nuestro destino para seguir juntas. Nos emociona mucho tener a Caro hoy en la Casa Antro para desarrollar un tema de mucha actualidad, de mucha reflexión y mucho propósito: el ahorro de los colombianos, sus inversiones y el futuro de las pensiones. Bienvenida, Caro. Bueno, gracias Ana y Otto, y de verdad el cariño tan grande que le tenemos a Antro es inmenso. Entonces pues nosotros felices de participar, yo feliz de participar en esta conversación, en donde creo que se vuelve un tema súper relevante para los colombianos, que partiendo de la preparación para esta conversación, ahorita más adelante les voy a contar un poco mis reflexiones, pero creo que es muy importante porque estamos en una sociedad en donde pues realmente el principal foco es consumir y gastar todo el tiempo. Entonces este tipo de conversaciones se vuelven muy relevantes porque sí creo que hay una oportunidad y hay un espacio importante para que las personas realmente entiendan la importancia de las finanzas en su vida. Buenísimo, Caro. Nada, creo que es importante mencionar que nosotros no queremos poner ninguna postura política ni decir nada, sino hablar de una realidad y conversar alrededor de un tema que para muchísimas personas pareciera que no lo es, pero es completamente dificilísimo de entender y completamente ajeno, y es lo que vamos a conversar alrededor de las pensiones, como dijo Ana, el ahorro y la inversión. De acuerdo, acá cero política, es más educarnos y entender qué decisiones debemos tomar para tener pues un presente y un futuro financiero próspero. Así es. Bueno, Caro, tú trabajas en Scandia. Sí, yo trabajo en Scandia. Es un gran fondo de pensiones y nos gustaría que nos contaras un poco sobre Scandia, tu cargo y el área que representas. Bueno, entonces empecemos porque es claro que la mayoría de las personas asocian Scandia o a pensiones o a seguros. O sea, cuando le preguntas a alguien qué es Scandia, es pensiones o seguros. Pero nosotros somos mucho más que eso, somos un holding de inversiones que llegó a Colombia en 1953. Hoy tiene alrededor de más de 250.000 clientes en Colombia, y nuestro propósito, y pues suena muy marketero, pero pues yo soy marketera, es empoderar a las personas para que construyan el mejor futuro financiero para ellos. ¿Y eso qué significa? Que tengan un mejor futuro, un futuro más próspero de lo que tienen cuando entran a ser parte de la vida de Scandia. Yo soy la Head de Mercadeo para Colombia y México. Nosotros tenemos operación tanto en Colombia como en México. Eso es importante. Sí, México es un continente. No, pues es enorme. Es un mercado gigante, pues claramente es 4 veces lo que es Colombia. Y pues Scandia con el mismo propósito, buscando construir tanto la vida de los colombianos como los mexicanos con una vida financiera más próspera. Y hay un lema súper importante que mi jefe pues me dice, y es sobre también lo que trabajamos, y es que las personas puedan vivir la vida que quieren y no la que les tocó. Entonces eso también lo habilita el dinero. Hay que hacerle doble clic a eso. Que es un poco libertad financiera, que lo vamos a desarrollar ahorita más adelante. Entonces eso lo habilita parte del dinero, no todo, pero un gran habilitador es el dinero. Claro. Queríamos conversar por lo básico inicialmente. Caro, ¿qué es una pensión obligatoria? ¿Qué es una pensión voluntaria? ¿Qué es ahorro? ¿Qué es invertir? Cuéntanos de una manera súper sencilla qué es, porque creo que
empezar por lo básico nos va a poder llevar Dale. a una conversación mucho más chévere más adelante. Más en Listo. contexto. Entonces, Exacto. una pensión obligatoria es la que todos los colombianos que trabajan, emprendedores, trabajan formalmente y los informales deberían tener, que cotizan mensualmente para lograr una pensión en el momento que cumplan la edad de pensión o las condiciones de pensión. Esa es una pensión obligatoria. Obligatoria. Entonces, esa pensión no se puede tocar si yo me quedo sin trabajo a los 30 años, a los 40. No, es algo que tiene que cumplir una serie de requisitos para que al momento de decir me puedo pensionar, se pueda entregar una pensión. Esa es la pensión obligatoria. Buenísimo. Y la pensión voluntaria, muchas personas la tienden a confundir porque tienden a decir eso tiene que ver con la pensión obligatoria, no necesariamente. Puede ser un complemento, pero realmente son portafolios de inversión en donde tú inviertes en acciones, en ETFs, en todos los mecanismos de inversión en donde tú ahorras mensualmente e inviertes. Voluntariamente, Y ya. como lo dice la Voluntariamente. palabra. O sea, la Bien. pensión ahí, yo desde marketing digo que está mal puesta, es un nombre que pues como que la gente lo desasocia a un tema de inversión, pero es literalmente invertir. Entonces, un ejemplo claro en Scandia es, por ejemplo, invertir en Acciones Colombia, un portafolio que agrupa las principales acciones de Colombia. Tú inviertes mensualmente y es como comprar acciones, pero lo que hace Scandia es agrupar las principales acciones de Colombia y pues tú inviertes a través de esa. O acciones de nuevas tecnologías, lo mismo, empresas de nuevas tecnologías en donde tú inviertes mensualmente. Súper claro. ¿Qué es ahorrar, Caro? Ahorrar, Ave María. súper sencillo, es lo que uno hace mes a mes ahorrando pues digamos que una parte de su salario, de sus ingresos, pero que solo destina al ahorro. Un ahorro puede ser ahorro debajo del colchón, o sea, estás ahorrando una platica y ya. O como la de mi mamá, que es en una natillera. En una natillera, estás ahorrando, o sea, estás cogiendo algo de tu presupuesto mensual y lo estás apartando para poder ahorrarlo, pero digamos que con un fin de que voy a tener un guardadito, por decirlo así. Pero es un guardado, ahí no está nada que ver con inversión. Nada que ver con inversión, o sea, es como más el hábito, yo lo veo como más el hábito de ahorrar, estás ahorrando mensualmente. Ok, ¿e inversión finalmente qué es? Exactamente, porque lo confundimos. O sea, inversión va de la mano del ahorro, entonces cuando uno ahorra mensualmente, está pues digamos que apartando ese monto para ahorrarlo y la inversión es que lo estás potenciando a través de esas rentabilidades y de ese interés. Entonces yo cojo mi ahorro, ejemplo pues Scandia, lo meto a Scandia y potencializo la inversión a través de esas rentabilidades que me rentan mes a mes mi ahorro. Para mí está súper claro. Pero se sale del guión, qué pena, Otto, pero es que hay un tema clave cuando tú hablas de inversión y es el interés compuesto, Caro. Sí. Es que en estos días tuvimos una reunión y fue para todos el equipo de Antro revelador el interés compuesto. Es, yo meto una plata, viene una definición de interés compuesto y eso es lo que la potencializa. Contanos un poquito, contarle a la audiencia ese efecto maravilloso del interés compuesto. Entonces, el interés compuesto es la magia de la inversión. Entonces, al final, lo que uno está buscando es que el interés compuesto potencialice tu inversión. Entonces, si yo invierto 100 pesos hoy y el interés que me estoy ganando es del 10%, entonces sobre esos 100 pesos, sí dije 100 pesos al inicio, ¿verdad? Sí, 100 pesos. Me voy a ganar 10 10. pesos, ¿verdad? Y si yo reinvierto esos 110 pesos, porque ahora tengo 110 pesos, el interés no va a trabajar solo sobre los 100, sino va a trabajar sobre los 110. Ahí es cuando es compuesto. Ahí cuando empiezo a subir y a y subir. después sobre 120 y después sobre Exactamente, entonces se va 130. subiendo. Entonces ahí sobre 110 no son 10 pesos, sino ya es un poquito más, son 11 pesos. Bueno, Si tienes quisiera. Ahí les muestro lo que se suma y resta. Pero, o sea, dependiendo claramente de las rentabilidades, pero al final el interés compuesto es algo que funciona divinamente en un tiempo pues largo. Claro. Y por eso dicen que entre más temprano uno empiece a ahorrar e invertir, a más invertir. tiene cosas pues más tiempo a su favor, Claro. porque pues el interés compuesto funciona aún más lindo en más tiempo. Hay dos tipos de pensiones. La pensión del fondo privado, y creo que esa es la conversación que tiene a todos los colombianos inquietos, y la pensión de fondos públicos. Sí. Cuéntanos un poco la diferencia cuando yo digo yo tengo mi pensión obligatoria en un fondo privado o yo tengo mi pensión obligatoria en un fondo público. Entonces,
Yo creo que ahí es entender que cada caso es diferente. O sea, es muy difícil dar generalidades sobre si yo cotizo en Colpensiones o si yo cotizo en un fondo privado, en este caso en Scandia, pero son generalidades diferentes. Entonces, al final, ¿cuál es la principal diferencia? Y es importante entender que esto es bajo el régimen viejo, porque acuérdense que ya hay una reforma pensional aprobada, entonces lo que voy a hablar es un régimen viejo para las personas que van a quedar dentro del régimen antiguo. Entonces, la principal diferencia es que en un fondo privado, pues uno ahorra mensualmente y estás ahorrando una cuenta de ahorro individual en donde tu plata es tu plata y al final, pues, al momento de pensionarte, tú vas y dices, oiga, yo me quiero pensionar y el cálculo se hace sobre el ahorro y las rentabilidades que se generaron durante el tiempo que cotizaste. ¿Listo? Eso es un fondo privado con las condiciones del régimen pasado. Perfecto. Sí, del régimen pasado. Y entonces cuando nos vamos al régimen público, pues bajo las condiciones pasadas, pues tú cotizas, pero la realidad es que vas a una bolsa general en donde todo el mundo cotiza. Entonces ahí ya la principal diferencia no es tu ahorro individual, personal, sino es un ahorro general en donde la plata de todos van ahí y ya no vas a entrar a ver las rentabilidades que ves en un fondo privado, porque pues al final en el fondo privado hay unas características específicas de dónde se invierte, que están reglamentadas por la superintendencia, sino acá es más un crecimiento más atado a ciertas condiciones específicas de inversión, lo cual no te garantiza el crecimiento que tiene un fondo privado. Entonces, al momento de pensionarte, realmente el cálculo se hace sobre los últimos 10 años de tu cotización. Entonces, en el público. Entonces, si tú no logras en esos últimos 10 años tener unas cotizaciones de acuerdo a un salario específico, tu pensión se puede ver afectada porque es un cálculo, pues digamos que se basa en esos últimos 10 años de cotización. Que la jugada que hacían muchas personas era trasladarse del privado al público en esos últimos 10 años y cotizar para tener una pensión súper arriba. Claro, y entonces ahí es algo muy importante que mencionas y es parte de la nueva pues reforma pensional y lo que se aprobó y en donde nosotros digamos que teníamos unos puntos súper claros sobre los que queríamos trabajar. Nosotros estábamos de acuerdo que la reforma era necesaria. ¿Por qué? Porque teníamos que tener más cobertura pensional. O sea, muchos colombianos no se están pensionando. Entonces la reforma, el primer problema que tenía que solucionar era tenemos que lograr que más colombianos se pensionen. La segunda era que los dos regímenes, tanto el público como el privado, competían. O sea, todos salíamos a competir porque ¿quién se queda con nosotros? Y pues al final, un régimen pensional debería complementarse. Entonces ese era el segundo problema que teníamos que solucionar. Y el tercer problema era que las grandes pensiones que se estaban dando a través del régimen público, en este caso Colpensiones, se estaban dando a través de subsidios muy altos que pagaban los impuestos de los colombianos y eso se tenía que arreglar porque pues al final pues los subsidios no deberían ser para las pensiones altas. Súper claro. Entonces, en ese orden de ideas ya conocimos cómo funcionaba. Sí. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Esa reforma, ¿cómo va a funcionar? ¿Y qué va a cambiar en todo este cuento que nos acabaste de contar? Exactamente. Entonces, ¿cómo funciona ahora? Véanlo como una pirámide y quedaron 4 categorías. Entonces, la primera categoría es el pilar solidario, en donde van a estar todas las personas que están categorizadas en extrema pobreza. Entonces, extrema pobreza es que pues no tienen cotización, ingresos. No tienen ingresos ni nada, para mujeres que tengan 60 años y para hombres que tengan 65 años, se les va a dar una pensión de 223.000 pesos. Pensión no, digamos que lo llamamos renta básica solidaria, ese es el pilar base. Entonces ahí entran todas las personas que no tienen cotización alguna. Que no necesariamente, o sea, que nunca cotizaron en su vida. Sí, y que están categorizadas como están en extrema pobreza. Entonces cumplen ciertas condiciones y entran, digamos, que a recibir, digamos, que esa pensión de 223.000 pesos. Perfecto. El siguiente pilar se llama el pilar semicontributivo, que recoge a las personas que tienen entre 300 y 1.000 semanas cotizadas, ¿sí? Entonces, entre 300 y 1.000 semanas cotizadas, mujeres que tienen más de 60 años y hombres que tienen más de 65 años. Ahí el cálculo lo que se está diciendo es, esas personas claramente no alcanzaron las condiciones de pensión y al no alcanzar las condiciones de pensión, pues no se les puede entregar la pensión mínima, completa o lo que sea. Entonces lo que se les va, digamos que lo que se calcula es que puede haber hasta un 80% de una pensión de un salario mínimo. Entonces, para darles un ejemplo, si el salario mínimo fuera 1.000.000 de pesos, se podría calcular hasta
80%, que serían 800.000 pesos, pero acuérdense del hasta, Sí. y depende del cálculo actuarial del momento. Ok. Entonces, ese es el siguiente pilar, y es importante que hay muchos colombianos que están ahí, porque recuerden que los colombianos pues no son tan juiciosos Ahora vamos a hablar cotizando. de eso. Y entonces Sí, un gran eso tema. hace que las personas se queden en esa categoría de no alcancé mis semanas, Continúa. porque pues al final no cotizaron durante su totalidad de la vida laboral. Pero entonces, claro, estamos primero, extrema pobreza. Que es pilar solidario, Segundo, el tema de hasta 80%, que son esas personas que no alcanzaron. que están entre, esto es súper importante, 300 a 1.000 semanas. Ok. O sea, que están en ese rango. De 300 para abajo no entran No, ahí. no. entra. Y el siguiente es el pilar contributivo, en donde ya es como que el nuevo, digamos que, modelo de pensión. Entonces ahí entran todas las personas que cumplieron sus condiciones de pensión, Semanas y edad. semanas y edad, para las mujeres 57 años y para los hombres 62 años. Entonces acá es súper importante porque acá, digamos que cuando empezamos a hacer la comparación entre el régimen viejo y el régimen nuevo, antes uno podía escoger si se quería pensionar por el privado o por el público, ¿verdad? Sí. Entonces uno decía, no, yo quiero siempre cotizar en el privado, o no, me quiero pasar al público cuando cumpla, para las mujeres de 57 años, me paso al público y hago el traslado. Ahora lo que pasa es que todas las personas que tengan un salario de 2,3 salarios mínimos, que es alrededor de 2.900.000, todos los colombianos que coticen tienen que cotizar esos 2,3 salarios mínimos en Colpensiones. Y sobre esos 2,3 salarios mínimos, tienen que, si yo gano, por ejemplo, 5 millones de pesos, la diferencia entre esos 2.900.000 aproximadamente y los 5 millones, que son 3 millones de pesos, se tienen que ir a, perdón, son 2 millones de pesos, se tienen que ir a un fondo privado que yo escoja. Ok, o ¿Listo? sea, para ponerlo súper sencillo, si yo me gano 5, Sí. de esos 5, 2.900 se va a Colpensiones. exacto. Siempre. Y el resto, yo puedo escoger si lo meto en un privado o lo meto en un público, No, o no. sí o sí Sí o sí te toca. en un privado. Sí, o sea, ya no tienes la opción de decir yo estoy 100% en el público, no. Ok. Pero eso no es para toda la población. Esos son para todos los que estén. Para los que caen en el nuevo régimen, o sea, el nuevo formato el nuevo formato de pensiones en Colombia dice, tienes que cotizar los 2,3 primeros salarios mínimos en Colpensiones y el resto obligatoriamente privado. en un fondo privado. Lo que dice Ana es cierto y hay personas que no cayeron en esa nueva reforma. Yo- Ahorita tú no caíste, entonces ahorita les cuento un poco quién no cayó. Sí. Pero los Porque nuevos, no crean que yo estoy pensionada. pero los nuevos No lo creemos, Ana, no lo creemos no definitivamente. lo creemos, tú trabajas todavía para lograr esa pensión. Pero esas personas sí ya están. las que tenemos un número de semanas, Sí, entonces eso, pero entonces, hagamos esa aclaración. o sea, estamos hablando de las nuevas condiciones. En el Sí. pilar, digamos que contributivo, caen esas personas. Entonces, pueden haber dos casos, las personas que se ganan los 2,3 salarios mínimos, 100% en Colpensiones, y las que ganan más, 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, y la diferencia para el fondo privado. Entonces, acá algo importante es cuando esas personas cumplan los requerimientos de pensión, ¿qué va a pasar? Entonces va a ir Colpensiones y le va a decir al fondo privado, listo, Carolina cumplió sus requisitos de pensión, por favor entrégueme el capital que ella ahorró en su fondo obligatorio porque se ganaba más de 2,3 salarios mínimos. Entonces el fondo privado se lo pasa a Colpensiones y Colpensiones hace el cálculo pensional y dice, Carolina, acá está su pensión. Pero ya la pensión se la entrega Colpensiones y hace el cálculo con Colpensiones. Y el encargado de administrar esa plata, cuando ya esté la persona pensionada, Es va a ser Colpensiones, sí. O sea, el Colpensiones. fondo privado lo que hace es trasladar Ok. el capital que yo ahorré sobre esos 2,3 que coticé. ¿Listo? Y el último es el ahorro voluntario, que ya, como lo dice, es un ahorro voluntario que complementa la pensión. Algo súper importante es que dentro de esta reforma se habla de que las mujeres van a tener, digamos que una disminución gradual para tener menos semanas al momento de pensionarse. Entonces, el objetivo es que en el año 2036 las mujeres se puedan pensionar con 1.000 semanas. ¿Listo? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta porque todo esto, o sea, hay un tecnicismo que tenemos que entender los colombianos con la nueva reforma, entender que es una pensión obligatoria, la mal llamada pensión voluntaria, que me parece interesante esa reflexión, la posibilidad de ahorrar o la posibilidad de invertir, estamos de acuerdo, pero estamos en un territorio de ahorro, no de gasto. Y el imaginario que yo tengo es que todos somos más sencillos, si estamos estresados, compro. Si estoy en una tusa, compro.
Toda la cultura me lleva al consumo, como lo decías al inicio, y la cultura no nos lleva al ahorro. Yo tengo una hipótesis, Caro, y es que hablar de plata en Colombia es un pecado. Las familias no se sientan y hablan de plata, de patrimonio, de cómo se construyó el patrimonio de la familia, de cómo se deben cuidar los patrimonios, las empresas familiares, independientemente del tamaño. No son de hecho, en la mesa está prohibido hablar de plata en mi familia. Se pega una patada por debajo de la mesa. No, pero ojalá la patada. Mis tías hacen unas caras rarísimas. Cuéntanos un poquito cómo, si estás de acuerdo con esa hipótesis y todos los estudios que Scandia ha realizado, que ustedes son muy rigurosos, si ven esa falta de conversación del dinero en los colombianos, y quizás eso pueda llevar a la fricción, al ahorro, a la inversión y más bien un deseo más de gasto. Sí, o sea, como lo decía al inicio, una de las principales reflexiones que yo tengo y que ha sido un reto dentro de las estrategias que hemos liderado desde Scandia es que realmente pues, los colombianos y en general el mundo vivimos en una sociedad que está obsesionada con el gasto y que todo te lleva al gasto. O sea, entra a Instagram, no, todos los memes todo es son gasto, para gastar. O sea, a mí me encanta la ropa y lo único que me muestran es ropa y compra y compra y compra. Entonces digo, o sea, si esto lo invirtieras y todo estuviera enfocado al ahorro, ¿cómo cambiaría la vida de las personas al final, verdad? Pero estamos en una sociedad en donde pues absolutamente todo está enfocado a invitarte a gastar. Y al crédito. Y al crédito. Entonces al final la gente no le tiene miedo al crédito, no le tiene miedo al gastar, no le tiene miedo a decir no tengo plata para comprarme esto, pero no me importa porque me endeudo, pero sí le tiene miedo a tener un compromiso de un ahorro de 300, 400 mil pesos al mes, porque ahí sí no lo logras. Entonces yo creo que ha sido un reto importante para nosotros cambiar ese mindset que cuando yo empecé a trabajar en Scandia, que fue hace 7 años, todavía la cultura de educación financiera seguía siendo muy pobre. Aún es pobre, pero hemos mejorado porque empezamos a ver un boom, por ejemplo, en los influenciadores enfocados en educación financiera. Sí. Hoy es normal ver un montón de influenciadores de educación financiera en donde la gente los sigue y les aprende y les comenta. Y eso ha facilitado un montón que pues, productos financieros como los de Scandia se abran, digamos que en la vida, sobre todo de la gente joven. Pero sigue habiendo una oportunidad importante porque el gasto, en la balanza entre el gasto y el ahorro de una persona, pues el gasto sigue siendo mucho más importante. ¿Cómo está eso en Colombia? Pues, por ejemplo, hoy 4 de cada 10 colombianos ahorran. Entonces ahí te dice que realmente nuestra cultura de ahorro pues no es muy bajita. El ahorro bruto en Colombia, digamos que cayó del 2023 al 2024, el año pasado estábamos alrededor del 17,3, este año estamos en el 14,5, eso significa que realmente hoy solo hay un 14,5 del PIB de ahorro neto en Colombia, entonces pues al final no son cifras buenas, sino son cifras positivas. También de acuerdo a un estudio de la OCDE, realmente los jóvenes menores de 15 años pues no tienen buenos resultados en temas de educación financiera. Y cuando tú empiezas a ver, digamos que una persona de 15 años, pues seguramente son personas que no tienen ingresos porque pues no trabajamos ni nada de eso, pero están a 3 años de empezar una vida, entre comillas, de adultez, en donde deberían tener las bases de educación financiera para empezar a establecer una vida financiera que funcione. Sí. O sea, una vez, o sea, hace una semana tuvimos una conversación que pues me generó, digamos que algo de curiosidad, porque pues digamos que en las curvas de economía tú ves recesiones, o sea, como los diferentes momentos de la economía, y decía, ¿cuál es el momento, si tú comparas la curva económica de, pues digamos, de la economía versus la curva de una persona normal, en qué momento uno tiene un decrecimiento económico en la vida de uno? Por ejemplo, bueno, los 3 somos papás. Pues cuando tenemos hijos, el gasto se aumenta, claro. Claramente. Bueno. Entonces, al final, yo sí sé cuánto vale un hijo, yo le hice los cálculos. No, es carísimo. Para que cuando me diga que está frustrado, le diga, me frustrada estoy yo con todo lo que pagué. No, entonces decían como ese es el decrecimiento financiero, pero cuando tienes un boom financiero, cuando uno empieza a trabajar y vive donde los papás y no tiene que gastar. Buenísimo, o sea, ese momento. Todo el ingreso, ¿eso para qué es? Para ahorro, para nada más. Pero se usa al revés, uno empieza a trabajar y empieza a gastar. ¿En qué me gasto mi primer salario? Claro. ¿No? O sea, es lo primero que uno dice, ¿en qué hago esto? Entonces al final, pues estamos en una sociedad 100% focalizada al gasto. ¿Que hemos avanzado? Sí, pero estamos todavía muy lejos de culturas de ahorro como pues la canadiense, culturas nórdicas, en donde sí tienen un mindset de hay que ahorrar, o sea, la vida no es solo el gasto. ¿Cuál debería ser? ¿Existe una fórmula de decir, se debería ahorrar X% de mis ingresos?
Pues digamos que el porcentaje ideal es que tú deberías estar ahorrando el 30% de tus ingresos mensuales. Que por ejemplo deberías empezar por un fondo de emergencia, que el fondo de emergencia te debería cubrir las necesidades básicas de 6 meses de tus gastos fijos. Entonces al final los gastos fijos es casa, servicios, comida, si tienes hijos, colegio. Entonces eso debería ser tu fondo de emergencia por si en algún momento no tienes ingresos. Ese debería ser el primer paso al ahorro. Y pues al final un fondo de emergencia pues se tiene que constituir a través de ese ahorro y esa dinámica. Que no muchos logren tener un 30% de ahorro, de acuerdo, porque pues al final es difícil. Es difícil, sí. Pero también siento que es lograr adecuar una vida, un estilo de vida que no tiene que jalarme al gasto completamente. Yo me acuerdo cuando uno empieza a subir de puesto, ¿verdad? Y empieza a ganar más y más y más. O sea, cuando uno tiene un puesto que no gana tanto y dice, si yo me ganara eso, o sea, sería otra amiga. Y cuando llega allá, ya no alcanza. Y cuando llega allá, o sea, nunca, porque al final vas aumentando ese estilo de vida y dejas por lado eso de, si yo podía vivir eso, con eso antes, porque ahora no. Porque ahora no. Pero yo creo, Caro, que hay un tema clave que es la educación. Yo tuve el privilegio de tener a mi hijo en un colegio muy riguroso académicamente. En este momento está estudiando comunicación social y a mí me educaron para el ahorro. Yo tuve, ya lo sabes, una abuela feminista maravillosa que me decía, cuando el primer día que empecé a trabajar me dijo, no te voy a pedir nada, solo que me des la garantía que vas a ahorrar el 20%. Okay. Y esto me generó esa cultura. Yo no llegaba al 30, pero sí tenía que llegar al 20 si no me las veía con esta abuela maravillosa. Pero cuando yo me siento con mi hijo y le pregunto sobre lo básico del mundo financiero, no tienen ni idea. Salen con unos conocimientos de álgebra que rápidamente los pierden, de geometría, de química, eso pues y rápidamente. De cálculo que muchas veces uno ni tiene ni idea. Y de cálculo, pero ¿por qué en la academia no están en el pensum, no se habla, por ejemplo, de las finanzas personales? ¿Por qué no se habla del ejercicio del ahorro en virtud a lo que vas a recibir? Porque es que la gente a veces piensa que lo que ahorro no me lo voy a gastar. Y sí me lo puedo gastar en un sueño, en fin, de eso hablaremos más adelante. ¿Por qué la academia está tan lejos del manejo del dinero y de la enseñanza de entender el dinero y manejarlo y gestionarlo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema académico tiene un reto importante de incluir ese tipo de habilidades en las personas, porque al final, y eso no debería ser, por ejemplo, en bachillerato, que uno empieza a ver cómo no, es que les empiezan a enseñar cosas de emprendimiento sino que eso debería ser desde que ellos empiezan, porque la realidad es que los niños empiezan a cuestionar desde que nacen absolutamente todo. Es un hábito. Es un hábito, y al final pues uno viene de una academia en donde no necesariamente los papás les enseñaron lo que uno sabe hoy, y a veces tal vez no tienes las respuestas adecuadas para decirle a tu hijo, no, es que el dinero es esto y se maneja así, o ser emprendedor significa eso, y eso es un reto que siento que pues tiene la educación colombiana en general, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque creo que todavía hay un sesgo importante en educación financiera. Sí. Y todavía pues, hay familias que pues, uno ve en los colegios que no tienen con qué pagar el colegio, pero lo están pagando, lo pagan a punta de deuda, y al final pues, al final son políticas de nuestra sociedad colombiana, que pues, es una sociedad que no sabe ahorrar. Y hay, perdona, una cosa, es que cuando uno como persona entiende el interés compuesto en el ahorro, pero de igual manera, cuando entiende el interés de una tarjeta de crédito a 6 meses... No, pues ahí ya, hasta sí, luego. Exactamente. Porque es que el interés te lo dan si ahorras, pero el interés lo pagas. Sí, de acuerdo. Si te endeudas. Entonces, a nosotros hicimos un ejercicio súper interesante, pues porque, o sea, vimos que pues tuvimos un boom de tasas altísimas en productos de renta fija, en cuentas de ahorro. Entonces hacíamos una balanza de, te están pagando esto, o sea, tú estás metiendo esta plata con esta tasa de rentabilidad, ¿verdad? Pero por el otro lado tienes una tarjeta de crédito con tasas del 35-40%. ¿Quién gana al final? ¿O quién pierde? Pues yo, porque al final, o sea, puedo estar ahorrando, pero por el otro lado estoy gastando como loca y estoy pagando tasas del 35, del 40%. Y estás ahorrando al 13. Entonces, al final, la balanza, entonces, ¿qué nota? Poder ahorrar con tasas del 13%, pero entonces seamos inteligentes y no paguemos esos intereses, esas rentabilidades que me estoy ganando en tasas del 45, pues del 35, 40, que en su momento estuvieron. Ahorita pues están mucho más bajas, pero pues claramente es una balanza
que hay que uno tener y entender a dónde quiero realmente enfocar mis inversiones. Y hay una frase súper importante que, digamos que yo la tengo muy presente y es, dale un propósito a cada peso que te ganas. O sea, realmente cada peso que tú tienes debería tener un objetivo y un propósito, porque cada peso que uno se gana le costó ganárselo, o sea, no se lo gana uno gratis. Sí, no. De acuerdo. Caro, para llegar a la pregunta que va a hacer Ana, que no se la voy a quitar, pero si quiero Pero estás a esto. quiero empezar a hablar un poco desde Scandia, qué han hecho y cuál es la nueva mirada alrededor del contenido, porque se nota que en sus redes y se nota que en las estrategias están procurando llegar a personas más jóvenes o personas que no son expertas y poder hacer engagement con ellos. ¿Qué están haciendo a nivel general? Y ya Ana seguramente va a preguntar una cosa más específica que es maravillosa. No, digamos que nos estamos retando creativamente un montón. Yo creo que el tema de finanzas no es un tema fácil de contar y que la gente se enganche, porque pues es técnico. No todo el mundo pues está como metido en el tema de finanzas y como lo decíamos, no está metido desde el colegio, sino que eso empiezan a hacer a partir de que uno va creciendo y como desarrollándose. Entonces ha sido un reto total creativo de cómo logramos explicar esto de una manera creativa y cómo logramos conectarlo con el día a día de las personas. Entonces, y fácil de entender. Fácil de entender. Entonces, ahí es donde el marketing es maravilloso, porque el marketing sí te da herramientas para volver lo técnico algo digerible y motivacional. Exactamente. Entonces, por ejemplo, post como hagamos la tabla nutricional de las pensiones en Colombia. Wow. Entonces, o sea, una tabla nutricional, todo el mundo está obsesionado con las calorías. Entonces, como la tabla nutricional de cuántas personas se pensionan, cuántas personas cotizan formalmente, cuántas no, cuánto es el salario mínimo. Entonces, la gente lo lee y dice, lo entendí, me conecté, súper chévere. Por ejemplo, el line-up de Coachella. Entonces, en vez de hablar del line-up de Coachella desde los artistas, en el line-up financiero. Entonces, entonces uno empieza a decir, qué buenos recursos. Entonces, chévere. Desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano, desde lo creativo. Entonces, la gente dice, oiga, qué nota lo estoy entendiendo. O sea, entiendo lo que, o sea, no, que el PIB subió, bajó, no, y eso. Eso no entiende. Eso está muy lejos. Una de 10 personas exactamente. entiende eso. Lejos, y hay un post súper viral que acá hago una cuña, y es el que habla del chocorramo hace en el 2017, el precio en el 2017 y lo que costaba en el 2023. Nosotros fuimos los autores de ese post. Ah, no sabía. Entonces, de ahí todo el mundo se empezó a copiar, porque entonces ahora es el Bonjour, o sea, como que todos los productos, y muchos también se cogieron del chocorramo, pero eso lo que te decía era, o sea, este es el efecto de inflación, y lo que te hacía ver era una comparación de cuánto un salario mínimo podía comprar en chocorramos en el 2017 versus lo que podía comprar en el 2023. Entonces la gente decía, pues pucha, o sea, yo trabajo todo un mes para comprarme 200 chocorramos, o sea, entonces empezaron a decir... Claro, porque Scandia sí ha desarrollado un contenido que lo humaniza, lo lleva a lo cotidiano, a nuestro día a día, porque es que también siento que el mundo financiero se ha llenado de unos términos rimbombantes y muy complejos que alejan a las nuevas generaciones. Y ya a las personas mayores pues las alejan porque a uno le da vergüenza preguntar. No, de acuerdo, y la gente, o sea, eso es como en marketing cuando entra a una reunión y te hablan en inglés y todo fancy, y uno es como, me da miedo preguntar, porque qué tal que digan que yo no entiendo nada, es lo mismo que en temas económicos, como sí, yo entiendo, pero realmente la gente no entiende. Y le da mucha pena preguntar. Exactamente. Cuando uno no entiende, uno rechaza y hasta luego, y no se mete en el tema. No, y dice como eso está muy, lo que tú dices, está muy difícil, ya, chao. Entonces, o sea, como que yo sigo, como que esto está demasiado para mí, ni siquiera intento entenderlo. Pero cuando uno ya habla del valor del chocorramo y uno lo divide por el pues salario, claro, entonces, uno lo dice, asocias a la cotidianidad de la persona, como, Dios mío, esto no puede ser real. Otro post súper famoso era cuánto costaba un iPhone en el 2015, no sé, en el 2015 qué versión de iPhone estaba. Sí. Entonces, por hacer un ejemplo, costaba 2 millones de pesos. Entonces, en ese momento, ¿cuánto costaba la acción de Apple en ese momento? Entonces decía, si hubieras comprado en ese momento una acción de Apple en vez de el iPhone, ¿cuánto se hubiera valorizado eso? Wow. Entonces, claro, te decía, o sea, ¿cuántas veces has cambiado de iPhone desde el 2015? ¿Por ahí 3, 4? Entonces, al final es, ¿pero cuánto hubieras podido tener si hubieras invertido esa plata en eso? Hubieras podido al final de pronto comprar 8 iPhones. 8. No, y viene más adelante, esa sí te la voy a dar a ti, una pregunta maravillosa de esa libertad, pero esa la desarrollamos más adelante. Caro, tú sabes que para mí el tema de género es importante. Me parece, bueno, los hombres son maravillosos, pero yo trabajo más, soy más inclinada para la visualización de las mujeres y pues
todas sus necesidades en los diferentes ámbitos. Hace unos años tuve el placer de poder acompañarte a diseñar una plataforma de educación financiera para las mujeres que se llama Momento, que sigue activa y que realmente el enfoque era visibilizarle a las mujeres todos los retos que tenían en términos de ahorro. Tú me enseñaste un término que yo no conocía y era la economía del cuidado. Y tengo que confesar, ella no sabe, yo salí y le dije, ¿qué es la economía del cuidado? Y yo también, ¿por qué no le pregunto así? Yo me acuerdo, le dije, claro, total, la economía del cuidado. Pero eso es un mundo. Cuéntanos cómo va la plataforma, cuéntanos un poquito qué te motivó a ti desde ese cargo de marketing a darle un enfoque de género educativo en finanzas. Sí, digamos que también parte de esa preparación para este podcast era reflexionar un montón sobre Momento, porque para mí Momento ha sido un proyecto muy especial, no solo porque soy mujer, sino porque fue un proyecto que me ha permitido explorarme a mí misma como mujer. Entonces, cuando yo veo a la Carolina, que hizo eso hace 5 años, veo a una Carolina todavía inmadura, como que con un entendimiento de las necesidades femeninas en términos financieros no tan desarrollado como el que tengo hoy. Entonces, Momento ha ido madurando junto con esa visión y conocimiento interno mío y ese desarrollo de feminista, porque cuando yo la Carolina anterior digo, yo no era la que soy hoy y pues todos vamos evolucionando, pero además también tengo unos sesgos o sea, tengo un conocimiento y una defensa sobre esos temas feministas que pues al final me han llevado a entender y conocer y desarrollar el programa de Momento muchísimo mejor. ¿Por qué lo desarrollamos? Porque claramente hay una necesidad importante en las mujeres de empoderarse en sus temas financieros. Las mujeres son muy buenas ahorrando, pero no es decir que no son buenas, pero no toman decisiones para invertir. Sí. Entonces al final... Tenemos un poquito más aversión al riesgo, sí, podría pero decir. eso no está mal. O sea, al final digamos que cada persona tiene un perfil de inversión diferente y entiende cuáles son sus objetivos y el camino que quiere tomar, pero al final sí, pues digamos que hay que desarrollar plataformas y programas que busquen acompañar a esa mujer a construir su libertad financiera, que es el objetivo, que sea a través del ahorro más inversión, que sea a través del ahorro más inversión desde un perfil pasivo, agresivo, pero al final que se vuelva un programa que complemente y supla las necesidades financieras que hoy tienen las mujeres. Maravilloso. Los invito a verlo, a buscarlo en Instagram. Tiene un contenido muy interesante que invita a muchas reflexiones y que nos genera comodidad. A las mujeres les genera comodidad, nos muestran otras mujeres contando sus experiencias financieras. Es muy interesante. Bueno, y lo hicimos juntas. Así que... No, y seguimos trabajando sobre eso. Es un programa que al final sigue evolucionando. Lo llevas a México, ¿no? Lo llevo a México, sigue evolucionando porque, como les digo, ha crecido conmigo como mujer y al final, digamos que claramente cada año yo lo llevo a otro nivel, lo repienso, me siento con el equipo y digo, hacia allá quiero llevarlo y sobre eso estamos trabajando. Súper bien. Caro, te tengo que confesar que cuando entendí qué es libertad financiera, porque me lo explicaron y me lo explicaste tú, entendí la importancia del ahorro y entendí la importancia de la inversión. Entonces, ¿qué es libertad financiera y cómo se lo podemos explicar a las personas que no saben qué es? Porque creo que motiva realmente a ahorrar y motiva a invertir, porque al final es mi futuro, y ya no lo explicas tú, que tú lo sabes explicar mucho mejor que yo, pero es esa capacidad que va a poder vivir sin tener que tener un ingreso del cual vivo hoy en día. ¿De qué se trata la libertad financiera para no enredar a las personas con mis palabras? La libertad financiera es lo que tú quieres lograr financieramente. Entonces hoy, pues tú eres libre financieramente. Yo no soy libre financieramente todavía porque dependo de mis ingresos para poder pagar mis gastos fijos. Uno depende del salario, eso es no ser eres libre financieramente. Entonces al final yo no puedo tomar la decisión de se acabó, o sea, no, o sea, al final yo dependo de un salario para poder sostener la vida que yo hoy tengo. Sí. ¿Cómo se logra la libertad financiera? Cuando tú dices, yo no dependo de unos ingresos para vivir la vida que yo quiero y que sueño para mí. ¿Y cómo se logra eso? A través del ahorro, de la inversión, de ser financieramente conscientes y de la educación financiera. Porque tomar decisiones financieras sin ser educados, pues al final es no entender realmente tu situación o empoderarte realmente de tu vida financiera. En pocas palabras es, yo voy generando un ahorro, voy invirtiendo, voy teniendo una inversión por acá, otra por allá, independientemente de donde sea y como sea,
es que al final esa inversión me dé un ingreso que me sirva para vivir la vida que yo quiero y la que Claro, quiero y tener. que no dependas, o sea, que al final tú seas libre, o sea, lo que decía, que no dependas de un ingreso que tú te tiene atado a ciertas restricciones para Ok. vivir la vida que te sueñas. Entonces, Ok. por ejemplo, para el retiro, o sea, uno en el retiro es, entre comillas, libre financieramente. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde no tiene que estar trabajando para generar un ingreso. Porque en teoría te dan una pensión. Pero en teoría te dan una pensión. Pero ¿qué pasa si esa pensión es menor al ingreso que tenías antes? Pues ya no eres tan libre financieramente porque Claro. tienes que disminuir la calidad o el estilo de vida que tenías para lograr, digamos que, mantener el estilo de vida que tienes en ese momento. Entonces la libertad financiera lo que te dice es, usted lo que necesita es construir una vida financiera en donde su objetivo es ser libre financieramente, en donde no está atado a ciertos, digamos que parámetros que lo obligan a estar haciendo algo que no Como debería. un salario específico. Como un salario, por ejemplo. Sí. Pero esto es muy terapéutico. Esto es muy terapéutico, Caro, porque las personas no sabemos cómo queremos vivir. No nos lo preguntamos en la cotidianidad. Vamos tan afanados con la vida y entonces listo, trabajamos, tenemos los hijos, buscamos los colegios adecuados, las vacaciones adecuadas, pero no nos detenemos nunca a decir, si yo fuera libre financieramente, ¿qué quisiera lograr? Cuéntanos un poco, porque tú has motivado muchos ejercicios para que la gente pueda definir su sueño, porque no es lo mismo ahorrar. ¿Y por qué estás ahorrando? No, porque a mí me dijeron Porque sí. en un podcast que hay que ahorrar y que hay que invertir, a cuando uno dice, yo estoy ahorrando por... Cuéntanos un poco esos ejercicios a los que tú invitas a las comunidades de Scandia para reflexionar. Sí, eso es un tema súper importante porque, por ejemplo, cuando uno invita a un cliente a ser parte de Scandia, o sea, le dice, bueno, vuélvase cliente de Scandia, ¿cuál es su objetivo? La gente pone un objetivo por ponerlo, o sea, como viajar por el mundo, construir una casa. Pero hay esa profundidad. Pero no hay esa profundidad y ese entendimiento de realmente yo qué quiero en 5, 10, 15 años. Y eso hace que muchas veces estemos desligados de esos proyectos financieros y del día a día porque la realidad está más enfocada en el hoy. Entonces ahí lo asocias a el hoy es el gasto. Entonces hoy me quiero ver chévere, entonces voy y compro una pinta divina y me voy y me veo divina, pero el objetivo a largo plazo no es claro. Se desfigura. Se desfigura y eso hace que la ruta financiera no sea tan clara porque uno pues como que dice, pues ¿para qué estoy ahorrando si no tengo claro para qué voy a ahorrar en 10 años? Al final como que no es tan relevante porque no sé en 10 años qué va a pasar. Entonces eso es súper importante lo que tú mencionas porque al final el objetivo es lo que emocionalmente te ata a ti a cumplir esa meta. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo específicamente el nombre, pero hay una serie importante en Netflix sobre el tema del manejo del dinero y él lo que desarrolla es un programa alrededor de que, y decía eso, al inicio cuando tú le preguntas dame un objetivo, la gente es como no tengo ni idea, o sea, como que ponen cualquier cosa que se le viene a la cabeza y su programa está enfocado a cómo uno va desarrollando sus objetivos para que emocionalmente ate ese plan financiero a ese objetivo y uno tenga un compromiso mayor, porque cuando hay un relacionamiento digamos, desde la emoción con ese plan financiero es mucho más factible que se cumpla. Claro. Le prometemos a la audiencia que vamos a buscar la serie y lo vamos a poner. Y al final, Caro, si resaltar. uno le pone nombre y apellido a ese sueño o a esa meta, como dices, va a ser mucho más fácil ahorrar, invertir y estar concentrado en que eso sea verdad. Pero también es importante mencionar, me puedo estar equivocando, pero no tiene que ser algo de quiero construir una casa en tal lugar o quiero lograr esto o lo otro. También pueden ser cosas que me gusten porque me gusta el fútbol o porque me gusta viajar a un lugar específico o porque quiero aprender mandarín. No tiene que ser algo netamente súper estructurado, sino pueden ser sueños un poquito más emocionales también. ¿Me dejas contarte el mío? Claro. Yo, por ejemplo, tengo mi sueño y me lo enseñó Caro hace 5 años y yo lo escribí. Dije, yo quiero llegar a un momento en que no tenga que trabajar y me pueda ir un año para Madrid a estudiar teatro, porque yo quería era ser actriz, pero no me dejó mi abuela. Pero quiero ir simplemente a la academia, meterme a estudiar teatro, trabajar con ellos y poder algún día salir a escena y vivirlo y tener un año en Madrid, en ese mundo cultural. No es algo que esté asociado a un bien físico, es algo que espiritualmente. Entonces, a veces cuando veo por ahí una joyita
de, bueno, La Joyita o una semanita, o una semanita en Madrid, porque ya lo tengo cotizado. Pero O sea, eso es te que- da también, o sea, Claro. la madurez sin hablar de edad, pero a mí también me lo da eso, o sea, yo soy fanática de la moda y ya digo como, o sea, ¿es esto o el objetivo a largo plazo? Exactamente, entonces ya, como ya lo tengo tan claro y lo he valorado, o sea, yo ya sé dónde quiero vivir, no es, quiero ir a Madrid a estudiar teatro, no, ¿dónde quiero estudiar? ¿Cuánto cuesta un año en esa academia? ¿Cuánto O sea, lo cuesta tienes vivir? clarísimo. Pero Organizado. Sí. en un Excel determina decir, cada día me va a costar tanto. Entonces, cuando yo sé el día, cada día de ese sueño cuánto me va a costar, y me voy y estoy por ahí faloreando y veo una cosita, digo, porque es que estos son 2 días en Madrid. Pero eso me lo enseñaste tú. No, y es porque que hay es clarísimo. desglosarlo. No, y por ejemplo, entonces ya sientes que ese sueño es tan tuyo que al final Sí. lo tienes que conseguir. Sí. Y eso es, digamos, que hacia donde tenemos que llevar pues a los colombianos y a la gente, es entender cómo se apropian de esos sueños, Sí. que al final todos los tenemos, pero tal vez no los tenemos tan claros. claros, y eso es lo que nos desconecta de todo el plan financiero. El ejercicio duro es sentarse a hacer lo que hizo Ana. ¿Tú tienes un sueño? No. ¿Ve? Pues tengo uno un poquito nublado, que es un año entero ir a todos los eventos deportivos cuando esté más viejito. Pero pues para eso Qué tienes que ahorrar un maravilla, montón. claro. Australian Open, Roland O Garros, sea, como los grandes Wimbledon. finales Sí, de sí, todos sí, los sí. Qué deportes. bien, Todo pero el eso, año. pero eso es un buen sueño. Ese es un sueño particular. Sí. Al mundial, ojalá año de mundial o de olímpicos. Muy Sí, no, especial. chévere. No, pero por ejemplo, entonces eso te ata y te emociona, como que uno dice, Dios mío, esto es lo que yo quiero conseguir. Eso Bueno, es. Caro, ya vamos cerrando. Caro es una mujer que también me ha enseñado a concretar, a tener respuestas muy claras, pero hoy tenemos un invitado muy especial en la Casa Antro que nos acompaña. Es Nicolás. Ven a cámara, Nicolás. Y yo prometí que te iba a hacer una entrevista. Nicolás, ¿qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que es una persona amable y pues Como hijo. A ver, ¿qué le gusta a Nicolás de su mamá? que es una buena mamá. Es una buena mamá, muy bien. Ah, qué maravilla. Sí, ¿Tienes hermanos, Nicolás? sí, tengo uno de 3 años. De 3 años. ¿Y lo quieres mucho? Sí, Pero a veces no tanto. a veces hay problemas técnicos, entonces ¿Y tienes novia, Nicolás? no. ¿No? Pero a mí me contaban que había una niña que te gustaba en el colegio. Sí, pero no tengo. ¿No la tengo? Bueno, muy bien, Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos diste un Gracias. espíritu maravilloso. Este niño nos tenía, casi no entramos al podcast por estar parchados con Nicolás. Tú dijiste que íbamos a hablar de mis vacaciones. ¿De tus vacaciones? A ver, pues si quieres contar de tus vacaciones, a ver, ¿a dónde fuiste? Fui a Madrid, pues a Málaga, pero como no conocí tanta porque tenía que llevar a mi abuela y mi tía. ¿Ok? Y a Sevilla, también fui a Lagos, que la gente no sé si lo conoce. ¿Qué lago? Lagos. Es Lagos. una ciudad. Ah, es una ciudad. En Portugal también fui a Lisboa, pero no conocí demasiado de Lisboa porque acá está Lisboa y acá está una ciudad, entonces toca cruzar en ferry para llegar. Entonces solo fui al Oceanario gigante. Ok. porque ¿Cuál fue la ciudad que más te gustó, Nicolás? Las dos más que me gustaron fue Porto y Madrid. Sí, muy bien. Sí, ya lo Madrid, dice mi abuelo, que es todo lo que está bien. Ujú. Esa también es la ciudad favorita de mi hijo. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Nada. De nada. Mi Caro, aquí pues lo sabes, tenemos una metodología en esta agencia y ella ya se Súper ríe, conocida. y esa metodología la hemos vivido Sí, la juntas hemos vivido. muchas veces. Y Con mucho drama. Sí. Con mucho, entonces este es el tipo de cafés que esta agencia regala a los amigos de la Casa Antro, porque está inspirado en nuestra metodología. Entonces tú me llamas y me dices, Ana, tengo un reto, tengo esta campaña, tengo poco presupuesto, la necesito para dentro de 8 días y eso sí la quiero como una campaña nunca antes visto. En ese momento Otto se toca la cabeza, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? No tenemos los recursos, ¿cómo vamos a hacer? Si le entendimos bien a Caro, en fin, ese es el momento del drama. Después nos llenamos de coraje, sacamos Exactamente. adelante la propuesta y si no generamos en tu espíritu un orgasmo, pues hay que volver al drama. Así que eso nos detona 3 preguntas de cierre. ¿Cuál ha sido tu momento más dramático en la vida, Caro? Más dramático en mi vida. Voy a ponerlo en Scandia porque creo que Scandia ha sido una parte demasiado importante Sí, en mi claro. vida.
Pero, por ejemplo, el más dramático fue cuando me entregaron el proyecto del cambio de marca. Nosotros antes éramos Old Mutual y no, pues confiaron en mí, me entregaron marca y pues yo, la verdad, nunca había hecho un proyecto de cambio de marca, entonces fue dramático en mi vida. Un proyectazo. Un proyectazo enorme. grande, gigante. Claro. Caro, ¿y el momento de más coraje en tu vida? A ver, el momento de más coraje en mi vida, yo creo que, como que lo voy a asociar más tal vez a mi vida personal, pero yo perdí un hermano y fue un momento demasiado difícil para mí y eso, pues, o sea, Requiere coraje absoluto. requiere coraje, Mucho coraje. mucho coraje. Bueno, y el más apasionado, el más orgásmico, que eso es como lo mismo. ¿Cuál ha sido? El más orgásmico y el más apasionado ha sido, yo creo que criar a mis 2 hijos, mientras soy mamá y mientras soy profesional, porque es una combinación bomba. Tú lo has vivido, Sí, Ana. sí, totalmente. Es difícil balancear reto las dos enorme. cosas y exigirse en los dos ámbitos. Y estás viajando mucho ahora a México. Y estoy tal. viajando y exigirse sobre todo en el tema profesional y en el tema como mamá, porque pues al final uno quiere ser lo mejor en los dos lados. Claro. Entonces eso me ha estallado todas mis emociones positivas y negativas. Muy bien, muy bien. No, tenemos aquí un aliado perfecto. Caro, no, pues muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. No, gracias a Este ustedes. tema creo que necesita mucha información, necesita tener mucha afinidad con todas esas personas que no saben de absolutamente nada, me incluyo en muchos aspectos. Y pues nada, bienvenida de nuevo cuando quieras estar acá con gracias a nosotros. ustedes, de verdad. Es un espacio divino, como les decía al inicio, total amor y cariño por esta empresa y pues admiración y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.